El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos ya con Manuel Valdeón, él es inmunólogo de la Universidad Tecnológica Equinoccial de la UTE, y vamos a hablar precisamente del efecto de no aplicar la vacuna pentavalente en los niños, en los menores de 5 años, y además también hablaremos sobre la vacuna del COVID-19. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo. Bueno, quisiera iniciar con la pregunta. El Ministerio de Salud en un comunicado aseguró que las vacunas para los niños, para los menores de 5 años, ya se están redistribuyendo en el país. Según ellos, el tema de logística se va a regularizar hasta finalizar esta semana, pero quisiera saber cuál es el efecto de no colocar la vacuna pentavalente, sobre todo, y todo el esquema de vacunación a los menores. Gracias por la pregunta. Miren, nosotros, una de las cosas que uno siempre dice al inicio de una clase de microbiología y de inmunología es que los seres humanos vivimos en un mundo de microbios. El mar está lleno de microbios, la tierra está llena de microbios, el aire está lleno de microbios. Y afortunadamente la mayoría de esos microbios son microbios buenos, que son buenos para la agricultura, para los peces, para nosotros mismos. Los microbios que tenemos en nuestro organismo funcionan como un órgano. Desafortunadamente hay unos pocos microbios desadaptados que nos causan enfermedad. Y nosotros debemos estar siempre a la vanguardia para no infectarnos y tener los efectos adversos de estas infecciones. Y para eso tenemos las vacunas. Entonces, antes de que exista la actual pandemia del COVID-19, nosotros convivíamos con estos microbios y a través de la vacunación los mantenemos bajo control, evitando que los niños, en este caso, no adquieran enfermedades muy graves. Entonces, la vacuna pentavalente es una vacuna que previene contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la poliomielitis, la meningitis causada por el hemófilos de influenza. Estas son enfermedades muy graves que ya nosotros le teníamos bajo control antes de la pandemia, y que deberíamos seguir teniendo cuidado de estas y de otras infecciones a través del uso de las vacunas. Entonces, en el momento que nosotros nos descuidamos y nos distraemos por la presente pandemia, y si no utilizamos este instrumento tan importante de la vacunación, entonces nos ponemos en un estado de vulnerabilidad, y en este caso son los niños menores de 1 año. Entonces, de ahí la razón por la que se deba mantener siempre constante la administración de estas vacunas en este grupo de niños. Ahora, ¿con cuánto tiempo de retraso podrían recibir la vacuna los pequeños? ¿Cuándo se les podría dar esta dosis? Y para evitar complicaciones, ¿y cuál es el efecto también de que lo reciban con un retraso? Ya, entonces, mientras el programa de vacunación para la pentavalente es a los 2, a los 4, a los 6 meses que tienen que darle las 3 dosis a los niños, y ojalá la mayoría debería recibir las dosis dentro del primer año. Por lo tanto, el retraso que se pueda hacer dentro de 1 año no es muy complicado, pero lo que sí deberían hacer es darles a los niños tan pronto como sea posible. Entonces, hay que estar pendientes de que haya la disponibilidad de las vacunas. ¿Qué pasa con los niños que no reciben los refuerzos de las vacunas? Que solo recibieron o alcanzaron a recibir 1 o 2 dosis. Ya, entonces la vacuna no es otra cosa que la administración de un producto microbiano o de un microbio atenuado que el organismo responda con una serie de eventos biológicos para detener la infección y para destruir al microbio. Entonces, se forman en el organismo unas células específicas para cada microbio. Entonces, imagínense, en la vacuna pentavalente se administran 5 productos microbianos de diferentes microorganismos, y afortunadamente nosotros tenemos estas famosas células que se llaman linfocitos, que pueden identificar específicamente a cada producto, a cada uno de los microbios, y entonces esas células son las que van a destruir e interceptar al microbio cuando ingresa al organismo. Estas células
inicialmente a la primera exposición se van a formar. Esa sería la primera dosis. Si yo le doy una segunda dosis, estas células se van a dividir más y van a crearse células además de las que ya existieron. Y si yo le doy una tercera dosis, va a haber muchas más células. Entonces, lo que estamos nosotros viendo es que si un niño recibe las 3 dosis, va a tener el 99%, el 99.9% de protección, porque se han creado suficientes células para detectar a los microbios. Si es que no recibe las 3 dosis, ese porcentaje de células que van a interceptar al microbio va a disminuir 80, 70% y así. Entonces, por eso es que mientras se complete las 3 dosis, que le da una protección casi del 100%, eso es lo que hay que hacer. Entonces, una dosis o 2 dosis no llegan al 100%, y por lo tanto hay que hacer todos los esfuerzos para que los niños reciban las 3 dosis. ¿Cuál sería entonces ahí el camino, la recomendación para los padres de familia en el caso de que sepamos que nuestro hijo no alcanzó a recibir algunas de las dosis? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para que se les realice la vacuna? Primero hay que estar vigilantes. Primero es excelente que estén pendientes de que se dé la vacuna a los niños. Eso es una cosa muy importante y hay que exigir eso. La segunda sería ver la disponibilidad ya de las vacunas en los centros de salud. Tan pronto como haya la disponibilidad, usted en la introducción decía que es solamente cuestión de logística. Eso quiere decir que las vacunas están y solamente es de organización para que puedan llegar a los diferentes centros de salud. Entonces, estar pendiente y tan pronto como los niños, como las vacunas estén disponibles, hacerles vacunar a sus niños. Quisiera también aprovechar la entrevista para preguntarle sobre las vacunas contra la COVID-19. Hay un segmento de la población que ya debía recibir una segunda dosis, un refuerzo. ¿Qué es lo que pasa si no lo reciben o si lo reciben después del tiempo establecido? Ya, entonces, igualmente, a lo que acabamos de indicar, para las vacunas de las que se está, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, que necesitan 2 dosis, la una a los 28 días y la otra a los 21 días después de la primera dosis. El estudio de fase 3 se hizo con estos tiempos. Es decir, que para la vacuna de Pfizer, se tomó las personas, se les vacunó, se esperó 28 días y se les vacunó después. Solamente después de la segunda dosis se vio que había una protección para que las personas no adquieran el COVID-19 de aproximadamente 94%. Ahora, si es que solo recibieron la primera, no va a ser el porcentaje de protección, va a ser, como le decía hace un momento, alrededor del 70%. Y esto es un problema, este es el primer problema. El segundo problema es que, no es un problema solamente para los que se vacunaron, sino para el resto de la población, es que hay una competencia, digamos así, entre el microbio y la respuesta inmunológica de las personas. ¿Cómo es esto? Si es que yo recibo la vacuna, yo voy a tener muchas células que van a destruir al microbio. El microbio, por su naturaleza, tiene tendencia a cambiar, lo que se llaman estas famosas mutaciones. Si es que yo recibo la vacuna parcialmente y tengo una forma de interceptar al virus, este virus va a cambiar y se va a hacer más agresivo si es que yo le doy tiempo y no tengo la segunda dosis para eliminarlo completamente. O sea que podría ser Entonces, incluso contraproducente haber recibido la primera dosis y no recibir una segunda a tiempo, porque se podría fortalecer el virus al momento de atacarnos. Exactamente. Entonces, esta competencia, si yo no tengo una respuesta completa con una segunda dosis, yo le estoy dando la oportunidad al virus para que cambie. Es como darle a una persona en otro escenario, tal vez se pueda comprender mejor. Y imagínense que estamos hablando no de virus, sino de bacterias. Si yo me tomo para una infección bacteriana un antibiótico a una dosis que no está completa, yo le doy oportunidad a la bacteria para que cambie, mute y pueda hacerse resistente a este antibiótico que yo le di a dosis bajas. Algo similar va a pasar acá claro, son virus, aquí no se utilizan antibióticos, pero el hecho de tener una respuesta inmune parcial le va a dar oportunidad al virus para que pueda cambiar. Ahora, esto en una persona, imagínese a nivel de la comunidad. Esto es un concepto importante que debemos aprender también.
Para hacer lo que se llama la inmunidad de rebaño, lo que necesitamos es que se vacune la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros tenemos que la mayoría de la población va a tener una respuesta inmune y no le va a dejar al virus seguirse diseminando, y en el corto periodo de tiempo no le vamos a dar al virus la oportunidad de cambiar, de mutar. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si no se hace eso? Si solamente un grupo pequeño de personas reciben la vacunación y se dilata el tiempo para la vacunación, estamos dándole al virus la oportunidad de seguir cambiando, y como hemos visto ya desafortunadamente en otras latitudes, los cambios que se producen y que nosotros podemos ver del virus es que se hace más bien, se disemina más rápido, y desafortunadamente en algunos casos inclusive puede evitar la respuesta inmunológica. Entonces, estamos en un estado de guerra, diría yo, contra el virus, y se deberían tomar políticas públicas como en un estado de guerra, es decir, movilizar a todo el contingente posible de salud, a las organizaciones que dan la seguridad para que se haga esto de la forma más rápida posible. Si no, miremos cómo están tratando la pandemia en otras latitudes. Ahí se está utilizando justamente esta aproximación como que fuese un estado de guerra, justamente porque eso va a permitir que se vuelva más rápidamente la normalidad, que los niños puedan ir a las escuelas, que las personas puedan retornar a su trabajo. Es decir, es una inversión para la economía mismo, si es que la gente se preocupa más por la economía, y también para la salud de la población. Pero Estas esto no son lo hemos políticas que se deben tomar. ¿Considera usted, cómo ve usted la situación ya en el tema del gobierno? Porque no hemos visto una reacción rápida, no hay un plan claro sobre el tema de la vacunación. No ha habido respuesta, apenas las autoridades se pronunciaron en un escueto comunicado en el que realmente no dicen ni cuándo mismo llegan las vacunas. Entonces, por ese lado, ¿cuál sería la posición ahí cuando ni siquiera vemos un plan de despliegue para vacunar a las personas, no? Sí, ese es un problema grave que tiene que ser superado, y que los medios de comunicación y la sociedad civil debemos de estar denunciando que se haga que se clarifique y se establezca un programa. Deberían haber actividades con fechas de cuándo se van a cumplir las cosas. Desafortunadamente nosotros siempre dependemos de terceros, ¿no es cierto? Nosotros estamos comprando las vacunas y la disponibilidad no es tan favorable para países como el nuestro, pero deberíamos insistir. Cualquier vacuna es buena, de las que hasta ahora se han desarrollado y en las que se han hecho los estudios de fase 1, 2 y 3. Si usted ve en la literatura científica, hay varias vacunas que son muy buenas. Se podría negociar con cualquiera de esas vacunas. Mientras más fácil sea el manejo de las vacunas, mejor para nosotros, porque tenemos una infraestructura que permite manejar vacunas a temperaturas de refrigeración, no de congelación. Eso es un problema grave que tenemos, pero bueno. Claro, como son las de Pfizer y BioNTech, ¿no? Que necesitan un alto grado de estar congeladas, ¿no? Al menos 70 grados, me parece. Sí, esas, por ejemplo, son difíciles de manejar y es costoso mantener la cadena de frío. Otras como Moderna, por ejemplo, y las otras que solamente necesitan refrigeración, esas son las que nosotros debemos de estar acostumbrados a manejar. La vacuna pentavalente, por ejemplo, solamente necesita refrigeración. Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar con las negociaciones al más alto nivel, pero esas negociaciones tienen que hacerse, como le digo, haciendo una inversión. Si se hiciera una política pública de un estado de guerra, se debería invertir en este programa de vacunación para tratar de volver a la normalidad y que se pueda una vez más retornar a las actividades económicas que todo el mundo está deseando. Y en este punto, y considerando lo que usted nos acaba de decir, que debía ser tomado como una época y como un cuarto de guerra las diferentes acciones, ¿considera usted que el gobierno se distrajo en cuanto, por ejemplo, al tema de las vacunas infantiles, que se centró en el tema de la pandemia, que no dispuso el dinero necesario para la adquisición de las vacunas infantiles? ¿Qué pasó ahí? No conozco de cerca, pero es evidente que hubo un descuido desafortunado. Como le decía, vivimos en un mundo microbiano
y hasta esa realidad siempre debemos de estar pendientes. Otros problemas que nosotros tenemos de salud y que también no están siendo manifestados es, por ejemplo, el cuidado que se debe tener a las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, como la hipertensión. Muchas de esas personas ahora mismo ni siquiera quieren asistir a los hospitales por miedo de contagiarse. Y el personal de salud está completamente entregado a cuidar solamente la cuestión de la pandemia y dejan de lado estas enfermedades que también antes de esta pandemia eran pandemias o son pandemias que nosotros estábamos viviendo. Entonces, a ese grupo de población, que es un grupo de vulnerable, a ese grupo hay que vacunarle tan pronto como sea posible, porque la evidencia indica que las personas con enfermedades crónicas no transmisibles tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de COVID-19 mucho más grave y tienen hasta 3 veces más riesgo de morir. Entonces, mire usted cómo estas otras pandemias que estaban presentes antes de que aparezca la pandemia del COVID-19 han dejado de ser tratadas como deberían ser. Y ahora estamos viendo las consecuencias, en este caso que estamos tratando la deficiencia de la vacuna pentavalente. Doctor. Entonces, estos son actividades que no se deben interrumpir y más bien se tienen que tener cosas innovadoras, alternativas para mantener la vacunación. ¿Qué vamos a hacer ahora que tenemos la vacuna pentavalente? Miren, en Camboya, por ejemplo, hace pocos meses se dejó de vacunar e inmediatamente aparecieron los casos de poliomielitis, parálisis en los niños, problema gravísimo. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron campañas de vacunación. Cuando fuimos a la escuela de medicina hace años, nosotros hacíamos campañas de vacunación de casa en casa, íbamos a vacunar. Ahora se puede hacer lo mismo, siguiendo todas las normas de protección para el personal de salud, para que puedan hacer la vacunación. Eso le digo, hay que tener creatividad, hay que ser innovadores para seguir dando el cuidado de salud que la gente se merece. Ahora quisiera preguntarle también, doctor, en este esquema y ante la escasez de vacunas, en el Ecuador antes se producían, teníamos la capacidad de producir vacunas. Se lo pregunto también por el tema del desaparecido Instituto Lisquieta Pérez, que se ha señalado pues que allí se fabricaban vacunas y que tal vez en este punto sería muy importante que se realicen las vacunas en el Ecuador. A ver, en relación a eso, yo conocí de cerca el instituto y lo que podríamos decir que ellos producían eran de forma artesanal vacunas contra la rabia, por ejemplo. Pero los estándares tecnológicos que ahora necesitamos, el instituto como estaba, sería imposible que se puedan realizar vacunas ahí. Ellos tenían una producción de suero antiofídico, pero ahora estamos en otro tiempo. Lo que se necesita para poder hacer una institución que pueda producir vacunas al nivel de la tecnología que ahora tenemos, se necesita una inversión muy importante y que se debería hacer. El Ecuador, y aquí deberíamos hablar a nivel no solamente de un país, sino de la región, la región andina, por ejemplo, o latinoamericana, deberíamos tener centros grandes de producción de vacunas, porque tener una de estas facilidades para hacer de estas fábricas para hacer vacunas es muy costosa. La tecnología que se necesita es muy alta y sería mejor que varios países coordinen. Para esto podría servir, por ejemplo, estas instituciones de los congresos a nivel andino, para que se puedan organizar, para que se pueda negociar, inclusive hasta para comprar vacunas. Pero ahí no hubiese sido más bien más importante reforzar el instituto antes de desaparecerlo. Le pregunto porque, mire, su colega Esteban Ortiz escribía en su cuenta de Twitter, el Lisquieta Pérez hacía vacunas y las hacía bien. Después separaron el Lisquieta en INSPI y ARSA. Se olvidaron de las vacunas, luego remendaron un decreto y en Farma se haría cargo. Ahí el Ministerio de Salud Pública decidió de un día para el otro que las vacunas eran malas y se mató la poca biotecnología del país. Esto lo señalaba en sus redes. ¿Cuál sería ahí la posición? ¿No era mejor invertirle más y no estar en este punto ahora? Justamente el correísmo al que pertenecía Ortiz es el que destruyó. Justo él ha hecho la descripción de lo que sucedió. Y lo que desafortunadamente no se hizo fue desarrollar a esos centros de investigación. De todas maneras era muy precario. Yo conocí, porque yo fui secretario nacional de Ciencia y Tecnología en el 2010, y yo conocía de cerca eso.
y lo que había era un laboratorio que no tenía las suficientes capacidades como para producir una vacuna de alta tecnología como la que nosotros tenemos ahora. Entonces, yo creo que es conveniente tener a nivel regional. Yo argumentaría ahí que por el costo, por la sofisticación que se debe tener para producir un biológico como una vacuna, se requeriría la colaboración de varios países para poder tener una estructura que permita producir vacunas para toda la región. Y esto sería mucho más conveniente, sería inclusive más barato y tendríamos disponibilidad para esto. Ahora, en conjunto. En el futuro vamos a necesitar de una instancia que produzca vacunas. Y entonces aquí la organización de los países va a ser importante, sin tener el prejuicio de la parte política. Aquí esto es algo técnico que permitiría a la región asegurarse de vacunas y no estar como estamos ahora dependiendo desafortunadamente y poniendo en vulnerabilidad a las personas. Muchas gracias. En relación a la Izquieta Pérez es una bonita idea, pero hay que ser objetivos y ver cuál es lo que más le conviene al país. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias a usted. 8 de la mañana con 30 minutos, estábamos dialogando con Manuel Valdeón, él es inmunólogo de la Universidad Técnica de la UTE. Hablamos precisamente sobre las vacunas pentavalentes que no estaban disponibles en el país, que se ha dicho que se van a regularizar en esta semana, y también sobre la del COVID-19. 8 de la mañana con 30 minutos en la primera hora.